4 de la tarde, 11 minutos. Hoy hay noticias sobre la economía, buenas y no tan buenas. Las no tan buenas, bueno, tiene que ver con la bolsa de valores. La bolsa de valores de Nueva York tuvo hoy un descenso. El índice Dow Jones perdió casi un 3% de su valor, tuvo una caída de 730 puntos y bajó a los 25.015. Y esto se debió precisamente a las noticias que tienen que ver con el aumento de los contagios del virus en todos los países, sobre todo acá en los Estados Unidos. Pero hay una noticia también muy buena, y es que el gasto de los consumidores, o sea, la compra que hicieron los consumidores, aumentó un 8.2% en el mes de mayo, a pesar de que los ingresos cayeron precisamente un 4.2%, o sea, una cifra un poco contradictoria, porque la lógica indicaría que si los ingresos caen un 4.2%, también el consumo caiga en igual medida. Sin embargo, el consumo se duplicó. Mientras los ingresos cayeron, el consumo aumentó un 8.2%, tal vez por la inyección de capital que hizo el gobierno federal mediante el plan de estímulo. Vamos entonces a hablar un poco sobre economía y sobre el futuro de cómo se presenta la recuperación del país, Karines. Vamos a darle la bienvenida a Leonardo Buniac, él es economista, calificador de riesgo bancario, y le damos las buenas tardes a esta hora. Agustín y Karines, buenas tardes. Karines, buenas tardes. Agustín, ¿cómo estás? Siempre un placer saludarlos. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo se explica esto de que el aumento de consumo haya aumentado un 8.2%, mientras que los ingresos cayeron un 4.2%? Algunos dirían que eso es un comportamiento esquizofrénico. No, sin embargo, hay dos razones. La primera, tú la acabas de explicar claramente. Estamos hablando de un plan de inyección de estímulos fiscales de 2 trillones de dólares aproximadamente, que además va acompañado, recordemos, Agustín, Karine, con un programa de inyección monetaria que ha hecho la Reserva Federal para intentar darle liquidez a la banca norteamericana, primero para poder honrar la demanda de retiro de los depositantes, cumplir sus obligaciones contractuales, pero por otra parte poder seguir financiando el proceso de intermediación financiera, es decir, el crédito bancario, que como sabemos es responsable indudablemente de la generación de crecimiento y empleo en la economía. Entonces hay dos elementos importantes que vale la pena destacar y señalar. Para mí, te lo he comentado en varias oportunidades, es sumamente importante la salud financiera del sistema bancario norteamericano, porque es el sistema circulatorio de la economía nacional. Entonces, el primer elemento, sin duda que el plan de estímulos fiscales está haciendo su trabajo. Recordemos que no solamente es rescatar empresas o sectores estratégicos, hay una parte que tiene que ver con poder atenuar el shock de demanda, que ha significado más o menos unos 30 y pico millones de residentes de norteamericanos que se han quedado sin empleo, con un impacto muy importante en el consumo privado, pero este plan de estímulos fiscales de alguna manera ha permitido estimular el consumo privado. Por otra parte, el crédito bancario no se ha detenido, la dinámica crediticia ha continuado en la medida en que la banca ha podido disfrutar de niveles de liquidez que están vinculados a los programas de inyección monetaria que hace la Reserva Federal y por otra parte a una tasa de interés que está en la zona cero. Esos dos elementos, el plan de estímulos fiscales acompañado con los programas monetarios de la Reserva Federal, cuyo objetivo fundamental es tirar un salvavidas, ¿verdad? Una operación de salvataje a la banca norteamericana para evitar distrés bancario, para evitar crisis en algunas entidades bancarias, ha permitido una recuperación del consumo privado, aún a pesar de una caída del ingreso per cápita, del ingreso personal disponible de los norteamericanos. Eso es una muy buena noticia, pero hay otra que comentar. Leonardo, me preguntaba un amigo antes de ayer, creo que fue, que de los 40 millones de personas que quedaron desempleados en total, ¿cuántos en este momento están desempleados y cuántos ya han recuperado sus empleos porque sus empresas volvieron a abrir? Conozco casos de restaurantes de amigos míos que estuvieron cerrados un número de semanas, pero ya están funcionando, ¿no? Gimnasios que estaban cerrados y que ya están funcionando. Entonces, esas personas que quedaron desempleadas y que en su momento llegaron a ser 40 millones, en este momento se sabe cuál es el número de personas desempleadas y cuántos ya se han reincorporado.
Bueno, ya hemos visto algunos registros estadísticos que no son ningún tipo de proyecciones, donde ya se ha recuperado un poco más cercano a los 3,5 millones de empleos en Estados Unidos. De hecho, estamos estimando que para el cierre de este año la tasa de desempleo podría llegar por encima del 20%. Algunos muy optimistas pensaban 19%, otros más pesimistas más cercano al 22-23%, y hoy tenemos una tasa de desempleo que más bien se ha reducido de 14.5 a niveles de 13.6 aproximadamente. Son noticias sumamente importantes en los registros estadísticos hoy que te ofrece el Departamento de Comercio, que te ofrece la Reserva Federal. Pero por otra parte, lo más importante de esta historia, mi estimado Agustín y Karinés, es que yo insisto en que lo peor de la crisis ya ha terminado. Te voy a poner un ejemplo. Ya tenemos cifras oficiales de que en el primer trimestre de 2020, cifras del Departamento de Comercio, la economía norteamericana se contrajo 5%. Eso es una realidad. Y los pronósticos para el cierre del segundo trimestre, que va de marzo a junio, es que la economía norteamericana puede tener una contracción entre 25 y 30% en el escenario más pesimista. Pero a mí no me preocupa el escenario más pesimista, porque faltan 4 días para el cierre del mes de junio. Es decir, que lo peor ya lo vivimos, lo peor ya lo pasamos. En consecuencia, lo que viene a partir de ahora, en un escenario de que la economía norteamericana no vuelva a cerrarse, básicamente por los temores de una segunda ola de COVID-19, especialmente en el otoño y en el invierno, la economía debería crecer este trimestre, que va desde junio hasta septiembre, aproximadamente un 20 o un 22%, para luego crecer en el cuarto trimestre del año, que por cierto es el trimestre estacionalmente más expansivo, crecer más o menos un 12, un 11%. Esto te permitiría satisfacer los pronósticos que el Fondo Monetario se acaba de publicar el día de ayer, donde la economía norteamericana ya no se contrae 5,9, sino se contrae 8%, o sea, un poco más pesimista, básicamente porque el registro para el cierre de junio es que la economía norteamericana pueda caer incluso hasta un 30%. Eso suena dantesco, pero suena dantesco si fuera la contracción que vamos a vivir el próximo trimestre. Pero ya esto lo vivimos. O sea, de alguna manera, vamos a analizarlo. Una de las cosas que tenemos los economistas, Karinés, Agustín, es que somos especialistas, somos expertos en analizar las cosas ya sabidas, las cosas ya conocidas. Bueno, vamos a analizar historia. La historia es que ya esto lo vivimos, que ya esto terminó en 5 días, cierre el semestre, y lo que viene a partir de ahora es el Open. Lo que sí creo que es importante discutir, y no quiero ser un optimista a la ligera, es que esto va a variar por sectores económicos. Eso es sumamente importante. Te repito, más o menos se está estimando que la economía norteamericana el tercer trimestre de 2020 debe crecer una tasa que está comprendida más o menos entre un 20 y un 22%. Y en la cuarta parte del año, una cifra que podría inclusive, en mi opinión, llegar por encima del 12%, para que la economía no cierre en 8, sino en 6,5 o en 7% la contracción. Indudablemente vas a perder casi 1,7 trillones de dólares de producción, de Producto Interno Bruto, de producción interna de bienes y servicios para todo el periodo del año, indudablemente con respecto a diciembre de 2019. No hay duda que eso va a ser así, pero hablemos del 2021. Se espera un crecimiento para la economía americana que va a estar entre 4,5 y 5,5%. Yo estimo, honestamente, que la economía americana va a rebotar en forma de V y no en forma de U. En consecuencia, aquí hay un elemento sumamente importante, y es que el presidente no se equivoque en iniciar un proceso nuevamente de confinamiento, de aislamiento y de cuarentena como consecuencia de una amenaza real de que hay un rebrote de COVID-19. Bueno, ya lo han dicho los asesores económicos, lo dijo Larry Kudlow, es el jefe de asesores económicos, lo dijo Peter Navarro, lo ha dicho el propio presidente, que no se va a volver a cerrar la economía. Ahora, es correcto, yo creo que sería un error garrafal hacerlo. Ahora, sin embargo, conversamos, Agustín, que indudablemente tenemos que discutir que esto va a variar por sectores económicos. No es lo mismo un profesional que se encuentra en el sector alimentos y bebidas que un profesional que trabaja en el sector turístico. Entonces, ahí hay diferencias importantes, porque si tú me permites, no sé si tenemos el tiempo para que lo hagamos y veamos los sectores económicos.
si vemos los sectores económicos más dinámicos en este proceso, en esta etapa de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena social, el sector alimentos y bebidas, sin duda el sector salud y todo lo que es laboratorio para la producción de productos de fármacos, de medicamentos y todo lo que ataca la sintomatología de COVID-19, o sea, el sector laboratorio y salud, y por otra parte el sector tecnología y comunicaciones, básicamente porque tú bien sabes que COVID llegó a afectarnos la vida en todos los aspectos, en el trabajo, en la escuela de los niños, indudablemente en nuestra vida social, en nuestra forma de vivir, en la manera de ir al médico, pero la tecnología ha surgido para darle respuesta a muchos de estos temas. Por ejemplo, en el caso del trabajo, indudablemente tenemos el teletrabajo, con todas esas plataformas que estamos viendo de Google Meet, de Zoom, de Microsoft Teams, etcétera, de Skype, que ha permitido perfectamente darle respuesta al tema. En el tema de educación, el tema de e-learning, en el tema de la medicina, la telemedicina. Yo te vi unas estadísticas ayer de que en los Estados Unidos, para el mes de abril más o menos, había unas 100,000 minutos de visitas a través de televisita. Hoy estamos hablando de casi 3 millones de minutos de televisita. Entonces, de alguna manera, la economía comienza a cohabitar con COVID-19 y hacer que las cosas funcionen. Así que entonces todo el tema indudablemente varía sin duda por sectores económicos. Ahora, ¿cuáles son los sectores económicos más afectados? Uno de los más golpeados es el sector petrolero. No hay duda que Estados Unidos, tú sabes muy bien, que hoy es una referencia del mercado mundial petrolero, es el primer productor de crudo del planeta, con 11.2 millones de barriles diarios, pero si le sumamos biocombustible, gas natural, condensado, ganancias en refinación, supera los 12,6 millones de barriles diarios, superando a Rusia y a Arabia Saudita en el ranking mundial de productores. Bueno, indudablemente hay un impacto sumamente importante, porque la demanda petrolera ha estado muy deprimida y los precios del crudo no se van a recuperar hasta que el vector fundamental del equilibrio de mercado se recupere, y esa es la demanda de petróleo. En la medida en que Agustín no vaya a su oficina, no vaya a la radio y gaste gasolina, en esa medida no se recupera la demanda de petróleo porque es una demanda derivada. Sin embargo, Leonardo, el petróleo ha vuelto a repuntar otra vez. El petróleo llegó a valer $0 el barril. Cuando eso ocurrió, particularmente nosotros entramos acá casi en un estado de pánico porque pensamos que se nos iba a arruinar la industria americana de combustibles que nos dio en los últimos 2 o 3 años la independencia del petróleo extranjero y al mismo tiempo permitió el empleo de millones de personas acá en Dakota y en otros lugares. Sin embargo, en los últimos días el petróleo ha vuelto a subir y está por encima de los $30 el barril. Sí, está en 38 en este momento. 38, casi en 40. Así, el comentario es el siguiente. El tema es que cuando tú hablas de los fundamentales que rigen el mercado petrolero, te encuentras con 2 factores críticos. Uno es la oferta de petróleo, otro es la demanda. El planeta hasta febrero de este año demandaba casi 100 millones de barriles diarios de crudo. Pues se derrumbó la demanda por encima de los 10 millones de barriles. Una cosa realmente sin precedentes en toda la historia de la industria extractiva más importante del planeta, que es el petróleo y el gas. Sin embargo, el petróleo se ha recuperado gracias a que a partir del 1 de mayo, como tú bien sabes y lo has explicado, lo hemos conversado, se produce un acuerdo OPEC Plus que incluye inclusive al G20, donde está Estados Unidos, Canadá, Brasil, etcétera, para poder reducir la producción de crudo en 9,7 millones de barriles diarios, que se ha cumplido dicha reducción, que como tú bien sabes incluye los no OPEP, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán y todos los países que son aledaños al mar Caspio. Bueno, esto ha permitido una recuperación del crudo por encima de los $30, pero no lo veremos en niveles de 60 como estaba en enero de este año, con la muerte de Qasem Soleimani, el líder de Al-Quds de la Guardia Republicana Islámica, hasta que el principal elemento se recupere. ¿Y sabe cuál es? La demanda, que es el vector determinante indudablemente del reequilibrio del mercado petrolero, y esa demanda no se va a recuperar hasta que no se resuelva la curva sanitaria, la curva médica, que tiene que ver básicamente con resolver el tema de COVID-19. Entonces hay un elemento muy importante y vamos al tema interesante. ¿Cuáles son los sectores que se van a recuperar más rápido y cuáles no? Yo tengo muchísima preocupación por temas, por ejemplo, el sector lo que es viajes y turismo. Ahorita lo que se va a recuperar es el sector de viajes de primera necesidad,
básicamente, viaje de negocio, lo principal, pero lo que es turismo doméstico se va a recuperar mucho, la economía norteamericana va a tener una dinámica en el turismo doméstico, pero no sin el turismo internacional, básicamente porque ese sector se va a recuperar cuando la sensación higiénica progresiva se vaya aumentando, y eso podría ser con la aparición de una vacuna mucho más adelante. Así que el sector turístico sumamente afectado, el sector recreacional sumamente golpeado, sumamente afectado, pero sin embargo te das cuenta que la tecnología aparece para resolver problemas. En la vía social hay dos elementos críticos: la compra de bienes y servicios, y vemos algunas empresas que han comprado otras compañías de realidad virtual amplificada para que Agustín y Karine puedan hacer compras virtuales y entrando a la tienda, cosas maravillosas. Y en lo social, en el entretenimiento, vemos el streaming, vemos el Netflix, vemos las redes sociales, vemos el uso de una cantidad de alternativas de distracción, inclusive ya comenzó el fútbol, ¿verdad? Pero sin asistentes, pero lo estamos viendo. Ya yo soy del Barça y gané ayer, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Algunos sectores comienzan a dinamizarse, y lo importante, mi estimado Agustín, es que entendamos que toca a partir de ahora cohabitar con COVID y hacer que la economía funcione, que los niños estudien, que nuestra vida camine y que seamos felices, porque hay una realidad que es una nueva normalidad. Bueno, por lo menos, como diría alguien de mi familia, del lobo un pelo, ¿no? Por lo menos son buenas noticias, algunas buenas noticias, la recuperación del mercado de petróleos, el consumo, el aumento del consumo de los consumidores americanos, consumo del gasto, ¿no? El aumento de gasto. Sí, lo que viene es una clara, eso sí, una reestructuración de la economía. Como te decía, COVID vino a afectar muchos aspectos de nuestra vida social, nuestro trabajo, el estudio de los niños, indudablemente el tema médico, el tema de la vida social, el tema de las cadenas de valor y las cadenas de suministro, vino a afectar todo aquello, pero la tecnología también ha surgido para dar respuesta a cada uno de esos temas. Aquí el gran tema es aquellos sectores de la economía que son intensivos en mano de obra, donde la tecnología no va a tener un impacto de manera inmediata y a corto plazo. Ciertamente no todos los empleos se van a recuperar, muchos no se van a recuperar porque las empresas habrán desaparecido y algunas han desaparecido y otros empleos serán sustituidos por la tecnología. Esa es una realidad del momento, toca entenderlo, toca adaptarnos, toca ser antifrágiles, no resilientes, antifrágiles, que es entender las oportunidades que están surgiendo y cómo aprovecharlas. Pero lo que sí te puedo garantizar, estoy convencido de eso, es que lo que viene a partir del 1 de julio es crecimiento económico en los Estados Unidos. Y te lo voy a apostar, hablaremos siempre semanal y quincenalmente. El tercer trimestre del año es un trimestre de crecimiento económico, con una tasa en forma de V, con un rebote por encima del 18, 20, 22%. Y el último trimestre del año, no olvidemos que por razones puramente estacionales es más expansivo. Eso es lo que explica los pronósticos del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que la economía americana va a caer cerca de 7,5, 8 puntos, cuando se está contrayendo en el segundo trimestre 30%. La pregunta es, matemáticamente, ¿cómo es eso? Muy sencillo, que lo que viene a partir de ahora es crecimiento. Vamos a llorar y sufrir porque la economía norteamericana se contrajo 30 puntos en el segundo trimestre. Pues ya terminó, mi estimado Agustín. Faltan 5 días para el cierre. Ya lo vivimos y aquí estamos conversando. Y de alguna manera, entonces, lo que toca más adelante atender son los desajustes, los desequilibrios fiscales de la economía norteamericana como consecuencia de este plan de estímulo, que supone, como tú bien sabes y lo has dicho muchas veces y te he escuchado, el sobreendeudamiento de la economía norteamericana, que es un tema que habrá que atender mucho más adelante, pero la economía americana se salva en el 2020 y lo que viene a partir de la segunda parte del año, sin duda, es una dinámica económica que va a recuperar empleo y, bueno, quién sabe si le sirve o no le sirve electoralmente al presidente Trump, pero definitivamente lo importante es el bienestar de los americanos. Bueno, Leonardo, si tú fueses consejero de la Casa Blanca, ¿tú recomendarías este segundo plan de estímulo? Yo recomendaría un segundo plan de estímulo y lo que viene detrás de esto más adelante sería cómo atenderlo, porque ciertamente el gran interrogante es la sostenibilidad de la deuda.
O sea, cómo hacer sostenible la deuda pública de la economía norteamericana como consecuencia de que ya va a estar muy por encima del 100% del PIB y sin duda tiene implicaciones fiscales y tiene implicaciones inflacionarias, básicamente porque dinero inorgánico que se financia y déficit fiscal es fuente inagotable de inflación. Así que entonces son elementos, pero que yo entiendo, que yo creo pragmáticamente, mi estimada Karinés, que tenemos que ocuparnos y atenderlos después. En este momento es muy importante el bienestar y la salud financiera de las empresas, de los principales sectores económicos de la economía americana, de algunos sectores estratégicos muy clave que tienen que ser atendidos. Un ejemplo de esto, una línea aérea muy importante que ustedes conocen, no la vamos a mencionar, ¿verdad?, porque no podemos, pero que es panameña, la más grande de la región. Bueno, claramente conversaba yo con ellos en estos días y me decían que ellos estiman que para finales del año 2020 van a estar vendiendo el 20% de los boletos que vendieron en diciembre pasado, y será en el 2021 que venderán cerca del 50%, y ya será en el 2022, 2023 que van a recuperar el 100% de la venta de boletos, igual que en el año 2019. Es decir, el sector turístico, el sector líneas aéreas, las compañías que producen aviones como Boeing, como Airbus, los hoteles, Leonardo, los hoteles. Los hoteles son sectores muy afectados porque lo que se recupera a corto plazo es el turismo doméstico, pero no el internacional, las líneas de crucero. Este es un sector que va a sufrir muchísimo en los próximos meses, y lo que yo recomiendo a este tipo de sectores, indudablemente, la construcción de flujos de caja operativos para poder aguantar el aguacero, y para eso es importante que la banca disponga de liquidez bancaria, y haya sido inteligente la Reserva Federal en proveer inyección monetaria para que ningún banco norteamericano entre en una condición de distrés bancario, de disparador de crisis de quiebra. Eso sería fatal para la economía americana, pero para mí eso es un nubarrón que está muy lejos en el horizonte. Muy bien. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Volveremos a conversar en los próximos días. Encantado, Agustín. Karine, un gran abrazo. Gracias. Igualmente, Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario, con nosotros aquí en Actualidad Radio.